Hola amigos. Cuando empezó la pandemia del coronavirus, muchos se contagiaron del virus sin ni siquiera saber qué era lo que los había afectado. De la misma forma, muchos pueden estar contaminados por el cientificismo sin ni siquiera saber lo que es. Pero el alcance de esta ideología ha penetrado nuestra cultura de una manera muy profunda. Y la mayoría de nosotros ni siquiera sabe su nombre. ¿Puede ser que estés infectado por el cientificismo y ni siquiera lo sepas? Ahora voy a presentarte los 6 síntomas principales del cientificismo. Al igual que con una enfermedad, puede ser que una persona presente solo 1 o 2 síntomas. Otra persona puede presentarlos todos. Y al igual que con una enfermedad, el cientificismo puede manifestarse más o menos gravemente. Para comenzar, déjame recordarte la definición básica del cientificismo. El cientificismo es una corriente ideológica que sostiene que la ciencia es el único camino que permite alcanzar el conocimiento de forma genuina. ¿Por qué el cientificismo es falso? Lo hemos explorado ya en varios videos y si Dios quiere, lo seguiremos explorando en algunos videos más. Bueno, veamos las 6 frases o creencias que en mi opinión son las más sintomáticas del cientificismo, sin seguir ningún orden de prioridad. Solo voy a presentar los síntomas en forma resumida. Repito, no estoy argumentando acá por qué el cientificismo sería falso. Mi objetivo acá es presentarte señales, frases, creencias o actitudes que expresan en forma explícita o implícita una creencia cientificista, de la cual tú o yo podemos estar más o menos contaminados sin ni siquiera saberlo. A ver si te suena lo siguiente. Pablo y Damián están conversando sobre la creencia en Dios. Pablo dice, soy muy científico para creer en esas cosas. O, soy muy racional para eso. ¿Por qué Pablo dijo eso? Pablo supone que la única forma de conocimiento que tiene un uso serio de la racionalidad es el conocimiento científico. Pero desconoce, por ejemplo, el hecho que el mismo conocimiento científico supone una base axiomática que no puede ser demostrada desde la misma ciencia. Como vimos en otros videos, el método científico se basa obligatoriamente en creencias previas que son filosóficas, no científicas. Es decir, que la ciencia misma se basa en creencias. Por lo tanto, la frase «soy muy racional para creer en esas cosas» ejemplifica el espíritu cientificista porque supone que el único conocimiento racional es el que se obtiene desde las ciencias. Pero como ya dijimos, las ciencias son igual de racionales o irracionales en su raíz que su base filosófica. Quizás has escuchado a alguien decir, solamente creo en lo que se puede medir. O, tengo que verlo para creerlo. Frases como esas expresan que solo aquellas cosas que se pueden medir existen. Por lo tanto, si no lo puedo medir, entonces no existe. Por ejemplo, le cito una de las frases cientificistas del autor Yuval Noah Harari, que ha alcanzado mucha fama últimamente. Él es uno de los exponentes más severos de la actitud cientificista y escribe en su libro Homo Deus. Los científicos han sometido al Homo sapiens a decenas de miles de singulares experimentos y han escudriñado hasta el último resquicio de nuestro corazón y el último pliegue de nuestro cerebro. Pero por el momento no han descubierto ninguna chispa mágica. No existe una sola evidencia científica de que, en contraste con los cerdos, los sapiens posean alma. Esta frase la dice en el contexto de negar la existencia del alma. Mira lo que está haciendo. Impone criterios materialistas para medir lo inmaterial y luego, porque no lo encuentra, niega su existencia. Pero mira la falacia. Por ejemplo, ¿cuál es tu certeza más grande? La certeza de que existes, de que no eres un zombie que te mueves, que tienes autopercepción, experiencias y conciencia. Y de eso la ciencia no puede saber nada, solo lo que tú le digas, lo que le informes. Así que, porque no puedes medir tu conciencia, entonces, según Harari, parece que no existes. ¿Has escuchado a alguien decir millones de años de evolución le dieron al hombre un sistema nervioso preparado para esto? Tal vez uno de los síntomas más destructivos y perniciosos del cientificismo es enmascarar teorías o hipótesis como si fueran hechos demostrados. Este es el más frecuente de los síntomas y principalmente se da con la teoría de la evolución, pero se da en muchas otras áreas también, como la geología, la cosmología, paleontología, arqueología y así muchas otras más. En vez de hacer una propuesta honesta,
como por ejemplo podría ser, según la teoría de la evolución, o muchos científicos creen que evolucionó, omiten esas breves pero cruciales palabras y saltan a afirmar las cosas como si fueran hechos o conocimientos científicos. Así que estoy seguro que has escuchado cientos de veces frases como millones de años de evolución le dieron al hombre un sistema nervioso preparado para esto. Millones de años de evolución hicieron que la vaca pudiera lo otro. La evolución ha hecho que el mono sea tanto. O qué sé yo, cuando éramos monos teníamos que escaparnos de los tigres. A ti te puede parecer que la teoría de la evolución es una buena teoría. Ok. Pero no debe ser afirmada como un hecho científico. Se basa en extrapolaciones, interpretaciones y sucesos que no podemos corroborar fehacientemente. Es una teoría que, si bien puede tener algunas buenas evidencias a su favor, tiene grandes problemas y falencias explicativas. Y no vayas a pensar que las críticas vienen solo del mundo religioso. No es así. Hay un enorme grupo de científicos ateos que han señalado los grandes problemas que esta teoría tiene y que no han podido solucionar. Puede ser que se solucionen, pero puede que no. Pero mi punto aquí no es si es una buena teoría o no. Digamos que te gusta, que te parece plausible o la mejor explicación que conoces. El problema es que repiten y repiten, que es un hecho, no una teoría. Presentar teorías, elucubraciones o hipótesis como si fueran hechos o conocimientos es deshonesto intelectualmente, en mi opinión. Les propongo darles su justo crédito o descrédito y mantener algún grado de escepticismo sano, para que no se transforme en una actitud propagandista. Así es que cada vez que escuchas, o tal vez tú mismo dices frases como el Big Bang lo hizo, millones de años de evolución lo hicieron, como si fueran hechos, puede ser que estés cayendo en el cientificismo. ¿Y qué tal la frase, mira que sabia es la naturaleza? Otro de los síntomas cientificismos comunes se da cuando una persona se enfrenta a maravillas de la naturaleza o a la complejidad de los sistemas biológicos. Ante observaciones maravillosas se utilizan frases como mira qué sabia la naturaleza. La naturaleza en su gran sabiduría le ha otorgado a las hormigas, etc. Ahora bien, en mi opinión, esta frase es una contradicción en sí misma o un oxímoron. Si uno lo analiza más rigurosamente, es difícil entender cuál es la intención de la frase. Si se está invocando a los procesos ciegos y azarosos de la naturaleza como explicación de los fenómenos, no veo por qué se utilizaría la idea de sabiduría. La ceguera del azar no puede ser sabia. Y si al decir la frase le está asignando un valor de inteligencia o diseño propiamente tal, estaríamos hablando de una inteligencia superior a la naturaleza, lo que obviamente no es lo que la persona está intentando comunicar al decir la frase. Sea como sea, ¿qué se está expresando con esta frase? Está diciendo, wow, qué sorprendente lo que acabo de ver en la naturaleza. Responde a una maravilla de diseño. Bueno, supongo que hay una ley natural ciega o azarosa que lo explica, pero es como si mostrara sabiduría. Bueno, pero tiene que ser que es por azar igual. Pero si uno le preguntara, ¿cuál ley o hecho científico te estás basando para decir esto? En verdad no tiene ninguno en mente. Lo que está pasando con la persona por detrás de esta frase es que de una forma inconsciente le está asignando a las leyes de la naturaleza capacidades que no tiene ni que nadie conoce, como por ejemplo intencionalidad o sabiduría. Asignarle a la ciencia capacidades que no tienen es una de las falacias del cientificismo. ¿Has tenido alguna vez un pensamiento como, bueno, ya van a descubrir el remedio? Es cosa de tiempo para que encuentren la fórmula de la felicidad o cosas por el estilo. Una actitud cientificista común es la creencia más o menos explícita que todos los problemas del humano se podrán superar con avances biotecnológicos y científicos. La mayoría de las personas tenemos algún grado de esta creencia. Después de todo, los avances científicos y tecnológicos han ayudado a combatir, por ejemplo, muchas enfermedades, tanto físicas como psiquiátricas. Por lo tanto, es natural tener algún grado de confianza en lo que la investigación del futuro nos pueda traer. Pero el síntoma cientificista se da cuando empezamos a creer que lo vamos a poder controlar todo a través del método científico. Pero la evidencia ha sido que a medida que hemos ido desarrollando más tecnologías, se ha ido abriendo nuevos desafíos, a veces más complejos que los anteriores.
Cada avance tecnológico acarrea mayores riesgos. Las guerras ya no son locales, un virus se extiende rápidamente por el mundo. La resistencia a los antibióticos está creando superinfecciones. Los efectos sociales y psicológicos de las redes sociales y la inteligencia artificial son enormes y en gran parte desconocidos. El potencial de un ataque biológico o cibernauta es exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, esta creencia desconoce, en mi opinión, que las principales problemáticas de los seres humanos tienen relación con el sentido de la vida, la pertenencia a un proyecto social, comunitario, nacional, el amor, las amistades, etc. En fin, todo lo que tiene relación con el mundo interior de las personas. Además, la creencia que el conocimiento humano puede alcanzar el control total de la realidad es, por cierto, una creencia filosófica, no científica. La creencia que la solución a todos los problemas de la humanidad son científico-tecnológicos se basa en el postulado de que el ser humano se reduce a un conjunto de fuerzas físico-químicas. Al ver al humano como simplemente una máquina compuesta de moléculas y gobernada por las leyes de la física y la química, termina por desconocer realidades esenciales como la conciencia y la experiencia humana, que son el centro de lo que nos interesa como seres humanos. Por último, la número 6 de las actitudes cientificistas es que, a diferencia de las afirmaciones científicas, las afirmaciones religiosas o filosóficas no corresponden a hechos reales sujetos a evidencia o evaluación racional. Es la creencia que ni la religión ni la filosofía están dentro del ámbito del conocimiento. Cree que por definición son subjetivos, queriéndose decir con esto que no se basan en la verdad o en la realidad. Aunque pueda sonar contraintuitivo, esta actitud cientificista se puede presentar con frases como «esa es mi verdad» o «mi creencia es igual de válida que la tuya». Uno podría pensar que este tipo de frases o actitudes no tienen nada que ver con nuestra actitud hacia la ciencia. Pero si nos detenemos a analizar las implicancias de estas frases, veremos que lo que se está diciendo es que no se pueden presentar evidencias o argumentos ni a favor ni en contra. Porque si todas las opiniones son iguales de válidas, eso significa que no se puede aplicar ningún tipo de criterio de racionalidad, de verificación o cualquier cosa que se asemeje al proceso de descubrir un conocimiento real. Dicho en términos más simples, lo que se está diciendo es, mira, la ciencia te da conocimientos concretos, pero la religión son puras opiniones subjetivas. Es verdad que detrás de esta frase puede haber una reacción ante historias de abusos ideológicos o intolerancias religiosas. Después de todo, la historia está plagada de malos ejemplos de intransigencias y absolutismos. Eso es atendible. Pero el problema está en la respuesta que se da a esta triste realidad. Porque sea como sea, con este tipo de frases se estaría relegando a la religión y a la filosofía y a la ética y la moral a un lugar inferior y a la mera subjetividad. Pero seguro que no al ámbito del conocimiento sólido. No estoy argumentando que ser tolerante de otras opiniones o creencias es un error. ¡Para nada! Pero creo que hay que buscar otra respuesta ante la intolerancia. Creo que una respuesta no cientificista al problema sería de la siguiente forma. Primero, una persona debería sostener que sus visiones morales, éticas, filosóficas o religiosas son las correctas. Segundo, a pesar de que sostiene que sus opiniones son las correctas, está dispuesto a evaluarlas y a discutirlas con una actitud de honesta búsqueda de la verdad. Tercero, mientras que no haya sido convencido de lo equivocado de su posición, la persona entiende que las opiniones de su oponente son falsas o equivocadas. Cuarto, y aquí viene el punto crucial, la tolerancia está en que respeta a su oponente como persona y en toda su dignidad humana, y respeta su derecho a presentar sus argumentos. Tengo el deber de tolerar visiones morales y religiosas distintas, pero no porque piense que son correctas. La razón que las tolero es por el respeto hacia el otro, hacia su dignidad y a su derecho de argumentar en favor de sus ideas. Por ejemplo, si una persona me insiste en que los enanitos verdes vienen a conquistar la Tierra, no tengo por qué estar de acuerdo con él, aun cuando lo tengo que respetar como persona. Pero si en vez de esto digo cosas como, están todos bien, esa es mi verdad, esa es su verdad, que vienen los enanitos verdes es verdad,
Eso significa que aquí no hay conocimiento, no hay posibilidad de producir evidencias a favor o en contra, y por lo tanto estaríamos cayendo en el virus del cientificismo. Porque en el fondo lo que estaríamos implicando es que solo la ciencia tiene posibilidad de acceder a conocimiento real, el resto sería pura subjetividad. Resumamos los 6 síntomas principales del cientificismo. 1. Frases como soy muy racional para creer en esas cosas. 2. Frases como solamente creo en lo que se puede medir. 3. Afirmar teorías o hipótesis como si fueran hechos científicos. 4. Frases como la naturaleza es muy sabia. 5. Creencia. Todos los problemas humanos se van a solucionar con la tecnología. 6. Creencia. Todo lo filosófico o religioso cae dentro de creencia personal o subjetiva. Como podrás ver a esta altura, la gran mayoría de nosotros tiene estos síntomas de alguna forma. Recuerda que se pueden expresar como los presenté aquí o de alguna forma alternativa y con mayor o menor intensidad. Pero de que son muy frecuentes, creo que lo son. Por eso, a pesar de que el nombre cientificismo no sea tan conocido, sus efectos nos están afectando a todos. Por eso me parece que es importante explicitar estos temas. Y bueno, ¿qué me dices? ¿Te ha contaminado el virus del cientificismo? Cuéntame qué te pareció lo expuesto. ¿Hay algún síntoma del cientificismo que no mencioné según tu opinión? ¿Te parece correcto lo que he planteado? ¿Tienes algún comentario? Déjame tus comentarios acá abajo y no dejes de suscribirte al canal para seguir profundizando en este y otros temas sobre qué significa ser un creyente racional. Nos vemos en el próximo video.